Es para nosotros motivo de honra enorme, es para nosotros motivo de honra enorme estar aquí en la Feria del Libro del Zócalo. Diego Flores Magón, en realidad el responsable de esta maravilla que hoy vamos a presentar. Diego, yo le pedí hablar por delante, porque ni modo que él se eche flores a sí mismo. Pero Diego Flores Magón es un ser humano extraordinario, le hace honor a esa extraordinaria herencia que es llevar nada menos que el apellido Flores Magón, de ese gigante ideólogo de la Revolución Mexicana llamado Ricardo Flores Magón, que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Ese hombre, estando muy enfermo al final de sus días, solo por pensar diferente, encarcelado en el país, dicen que de la libertad en Estados Unidos, en la cárcel de Leavenworth, le decían, exacto, un ladito para que dejen ver, le decían que se retractara de sus sueños, de sus posiciones, de sus ideales, de sus luchas. Y él decía que de ninguna manera, que cuando lo convencieran de que un niño o una niña tuviera que trabajar para no morirse de hambre, cuando lo convencieran que una mujer tuviera que optar entre prostituirse o morirse de hambre, que entonces se retractaría de su lucha, de sus ideales y sus sueños. Lo dice de manera mucho más bella en una carta que le mandó al fiscal. Fue asesinado un día antes de su liberación en la cárcel de Leavenworth, cuando el gobierno de Álvaro Obregón en 1922 había logrado que finalmente el gobierno de Estados Unidos lo dejara en libertad. Nos deben todavía una disculpa pública por ese asesinato miserable en contra de Ricardo Flores Magón, insisto, el gran ideólogo de la Revolución Mexicana. Y él se fue, fíjense que, bueno, qué azares de la vida que no nos tocó en el foro Ricardo Flores Magón, sino en el de otra gigante, Rosario Ibarra de Piedra. Larga vida Rosario Ibarra de Piedra, extraordinaria mujer que luchó todo el tiempo por encontrar, vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque presentaran a esos jóvenes que, desesperados de la razón de la cerrazón de los regímenes priistas brutales, tomaron las armas para liberar a la patria, que pagaron con su vida sus sueños de libertad. Hace poco murió el Guaymas, el primer hombre que logró Rosario Ibarra Piedra rescatar con vida de las garras de la represión. Estamos aquí a mucha honra y volvemos al tema. Ricardo Flores Magón se ha reproducido mucho los primeros años de regeneración. Es emblemático, 1900, 1901. Esos se han publicado cualquier cantidad de veces, incluido el Consejo Editorial. Y un día le dije yo a Diego, porque estábamos con volver a sacarlo, le dije, oye, ¿por qué no sacamos la época más revolucionaria, cuando convocaron a las rebeliones armadas, cuando se publicó el Partido Liberal Mexicano, en lo que se conoce como la tercera y la cuarta etapa de regeneración? Y me dijo, Diego, eso no se ha hecho nunca en versión facsimilar. Eso no existe, me dijo. No me digas, pues hay que hacerlo. Entonces él empezó a pensar una solución técnica, porque el periódico es un pinche periódico, no es pinche, enorme. Entonces era un librote el que iba a ser pesas, el que tuviera que agarrarlo. Son 64 números, si mal no recuerdo, 62. Y entonces él, es mérito de Diego, que empezó a pensarle, de repente me dice, oye Gerardo, ¿y si lo doblamos en 4, lo metemos en una cajita y así lo entregamos? Y le dije, me parece genial. No tenía Diego todos los números. Uno creo que se tuvo que conseguir en Europa, si mal no recuerdo. Ahí está, es una maravilla, es una joya. Estamos muy orgullosos en el Consejo Editorial de la Cámara. Irepan Maya, que ha sido presidente del Consejo Editorial, compañero diputado Morena de Michoacán, un extraordinario compañero, culto, amante de los libros, es un chingón también, igual que Diego Flores Magón.
No crean que le estoy aquí de porrista, son seres humanos de primera. Hay un libro que se llama Almas Grises de Philippe Claudel y cuenta de un hombre que es un militar terrible, represor, infame. Y empiezan a hablar mal de él y alguien le dice, espérate, espérate, ese hombre se la jugó en el caso Dreyfus, que es una historia larga, pero él se planta frente a una injusticia, alza la voz y eso le cuesta que nunca llegue a general y que le trunquen la carrera militar. Y entonces dice Philippe Claudel en ese libro, por lo menos una vez en su vida fue hombre, ¿cuántos podrían presumir de tanto? Pues yo aquí comparto el escenario con dos hombres enteros de tiempo completo, de lucha entera, que me honro estar acompañándolos. Vuelvo al tema. Entonces hizo este portento, esta presentación maravillosa, y tiene un folletito, un librito, ¿cómo le podríamos llamar? Políptico le llaman. Se quedó mi teléfono allá abajo porque si no les leía. Uno es ignorante en cualquier cantidad de cosas y yo dije político, es una aplicación correcta de la definición, y trae un documento de presentación que firma otra gigante, otra mujer extraordinaria, lo digo sin ninguna lambisconería, lo aclaro, Beatriz Gutiérrez Müller, que ella es ella por sí misma y que es una historiadora y lo demuestra en sus cuartillas de presentación del libro. Luego hay un comentario mío, hay un comentario de Irepan Maya y una explicación de Diego de las dificultades técnicas, de los agradecimientos, de todas las dificultades. En fin, no me alargo. Es una joya, es una verdadera joya. Hay un libro de ERA que tiene todos los periódicos de Regeneración. No sé si se ha vuelto a publicar, si no el Consejo Editorial deberíamos publicarlo también. Y aquí hago públicamente el compromiso de sacar la cuarta etapa de Regeneración en el próximo periodo. Ya estoy comprometiendo a Diego Flores Magón de que vamos a hacer este nuevo reto de sacar cuando se convoca la Revolución de 1910 y la última etapa de Regeneración. Es un reto grande, lo vamos a sacar también en el Consejo Editorial. Y cierro, son libros de dinero del pueblo que al pueblo regresa, no tiene ningún costo. Pero ya me dicen que por ahí andan en 1,200 pesos vendiéndolos. Qué cosas. Bueno, esas cosas suceden. Quien quiera, no sé cuántos trajimos, para que no se haga una pelotera como ahora que vino Aranza Tirado en el principio de la semana. En el stand, que es ya se me olvidó el número, 183, o igual me dijeron. 108, que es el stand, 108, que es el stand del Consejo Editorial. ¿Cuántos trajimos? 300. 300, órale, se van a rayar. Pues acabando, corren al stand los que puedan correr, y como vayan llegando hasta donde dé, vamos a obsequiar uno. Sí, dice Diego que ya no se van a esperar al final para estar. De todos modos, hay más, entonces ahí tomamos datos y hacemos llegar. Haremos seguramente una nueva edición. Yo no me atrevería a decir que es la joya del Consejo Editorial porque hemos hecho cosas extraordinarias, pero sí es algo de lo que nos sentimos muy, muy orgullosos. Y también puedo decir, cierro, para dar paso a mis compañeros, que pues me gustaría que compararan los libros que se hacían antes de que esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, llegara al gobierno y llegara a la Cámara de Diputados, y lo que es ahora. Hay historia, hay derecho, hay literatura, hay libertad, hay compromiso, hay pluralidad. Es de verdad una tarea pues muy importante la que se está haciendo desde el Consejo Editorial. Yo no tengo más que decir que Ricardo Flores Magón se presenta con su lucha, con sus sueños, con su palabra. Ese hombre lo invitó Madero a ser vicepresidente de la República y él no quiso porque prefería su libertad, que no tenía más límite que sus sueños y su corazón, y que pagó con su vida su congruencia y sus sueños de libertad. Muchas gracias por su atención y larga vida a Ricardo Flores Magón, a Enrique Flores Magón y a una lista larguísima de mujeres y hombres olvidados. Tenemos, ya iba a terminar, pero tenemos precursores de la Revolución Mexicana que también hicimos con la Casa
El hijo del Agüizote, que es un librazo de los propios actores revolucionarios que dan su testimonio, y por supuesto Combatimos la tiranía, una larga entrevista de Kaplan a Enrique Flores Magón, que cuenta todas las dificultades que enfrentaron en esta lucha tan importante. Hay que revisar esos textos que nos orientan, que nos dan elementos, que nos dan claridad. Y digo que termino, no termino, no me alargo más, tienen que terminar mis compañeros. Decía el 19 de noviembre de 1910 Ricardo Flores Magón: nos vamos a levantar en armas y vamos a deponer al tirano, pero no nos conformemos con quitar a Porfirio Díaz y poner otro en su lugar, porque no habremos cambiado nada. Tenemos que cambiar el sistema económico, porque si no cambiamos el sistema económico no cambiamos nada. Ricardo Flores Magón hace más de 100 años lo dijo y sigue teniendo razón. Tenemos que cambiar el sistema económico para que nuestro pueblo y los pueblos del mundo gocen de plena libertad. Muchas gracias por su atención y un abrazo para todas y para todos. Irepan Maya, diputado federal por Michoacán, presidente también en su momento del Consejo Editorial y un extraordinario compañero, diputado de Morena. Gracias, Gerardo. Me voy a parar porque además las luces están de frente a nosotros. Para agradecer a los organizadores de esta feria, a Gerardo, ya no voy a entrar en detalles de cuál fue el proceso o ha sido el proceso de trabajo con Diego y de estas ediciones, que no solamente es las ediciones facsimilares de Generación, sino hay toda una serie de contenidos sobre el pensamiento magonista y libertario. Yo diría que para leer en libertad necesitamos hablar y pensar en libertad también. Es una parte fundamental y esencial para el ascenso de los pueblos, ¿no? No se puede ascender al pueblo si no hay la capacidad de pensar, de leer y de dialogar en libertad. El pensamiento y las acciones libertarias son esenciales para la construcción de procesos sociales, democráticos, libertarios y revolucionarios. Y ese ha sido, o esa fue, yo digo que ha sido porque hay que hablar de la vigencia y de la importancia que tiene el pensamiento y la lucha libertaria de los hermanos Flores Magón, de Ricardo y Enrique Flores Magón. Entonces, estos procesos son fundamentales para mantener transformaciones, para sostener transformaciones hacia modelos más incluyentes, más equitativos, hacia procesos democráticos, procesos sociales. Porque, como lo decía Ricardo, lo sostiene el presidente de la República, entre más informado y más capaz sea el pueblo de dialogar entre sí, es más fácil facultar los procesos revolucionarios y libertarios. La vigencia del pensamiento magonista es algo que está presente. Yo sigo sorprendido, tengo 45 años, voy a cumplir 45 años, vengo de una familia de izquierda, una familia socialista, ahora soy diputado federal, nunca he militado en ningún otro partido político más que en Morena, y es tremendo cómo en nuestra realidad cotidiana el pensamiento de los Flores Magón está presente permanentemente y de manera vigente. Eso habla de la fuerza que tiene o que tuvo, que tiene la construcción de este proceso histórico en el que siguen estando presentes los Flores Magón. Lo puedes encontrar en el barrio, en la calle, vas a la costa, vas a la sierra, y siempre hay alguien que tiene presente en el colectivo la lucha y el pensamiento de los hermanos Flores Magón. Yo disfruto mucho cuando tengo la oportunidad de visitar la Casa del Agüizote o en alguna exposición, ver las fotografías de las convocatorias que tenía, el poder de convocatoria, de información, de comunicación que tenía los hermanos Flores Magón, ¿no? Con esta conexión con el pueblo, esta efusividad en la construcción de la lucha
por las libertades en nuestro país. Es fundamental. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar, de entregarle, a compartir con Juan Carlos Monedero, compañero también luchador en España. No conocía la obra de Ricardo y Enrique Flores Magón. Tuve la oportunidad de darle la caja y empezó a leer, compartimos lecturas, empezó a leer y caímos en esta cuenta. Dijo, es potentísimo el mensaje que tiene Ricardo. Solamente en el primer periódico de esta caja hay un editorial, me parece, de Ricardo Flores Magón. También coincidimos en que la letra era de romper madres, porque ya para los de nuestra edad está cabrón así. Con artículos escritos con los pies quiere gobernar, quiere el gobierno convencer al pueblo trabajador de que es necesario, es justo, es humano que sufran hambre los pobres. Es parte de este pensamiento, esto que planteaban los Flores Magón, es también parte de la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Por eso la importancia de que estos contenidos hayan venido a enriquecer la producción editorial del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, porque hasta antes de esta nueva etapa en la vida pública de México, lo que hacían en la Cámara de Diputados con los libros, con el recurso del pueblo para publicar libros, era vergonzoso, denigrante, asqueroso, era repugnante lo que hacían. Diputados publicándose ellos mismos en cuadernillos, una cosa terrible, ¿no? Y todo este aprobio que hubo durante estas décadas en las que se agrandó la distancia, los márgenes de pobreza en nuestro país, donde nunca se tuvo al centro la posibilidad de que el pueblo de México emergiera y egresara y ascendiera sobre el poder. Eso es realmente a lo que nos conduce el pensamiento de Ricardo y Enrique, a ese ascenso del pueblo, a esa determinación del pueblo de decidir sobre sus causas, de decidir sobre sus luchas y decidir sobre sus destinos y quiénes lo van a gobernar, quiénes van a cumplir ese mandato popular, esa capacidad de organización que tiene el pueblo de México. Entonces esa es la vigencia que tiene el pensamiento libertario de los Flores Magón, y para nosotros era esencial tenerlo en la Cámara de Diputados y en el Consejo Editorial, porque había que dignificar también esta parte, la lucha del pueblo de México, el pueblo organizado, esta lucha que nos ha llevado a construir estos espacios de libertad, estos espacios de diálogo, que nos ha posibilitado el hecho de hoy poder tener una mayoría en la Cámara de Diputados, de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador sea presidente de este país, es lo que nos obliga a dignificar estos espacios, ¿sí? Ese era el compromiso inicial que asumimos con Fernández Noroña, de meternos en el Consejo, decirnos ¿de qué chingados van al Consejo estos par de cabrones, ¿no? Pero hemos encontrado esa posibilidad y lo hemos hecho a través de complicidades como las complicidades con Diego Flores Magón. Eso es magnífico y es espectacular. ¿Y por qué Ricardo Flores Magón y el pensamiento magonista? Porque es parte, lo digo, lo reitero, de nuestro proceso de transformación, de lucha y de libertad. Este proceso en el que estamos hoy en el país, esta capacidad que estamos teniendo, no solamente de instrumentar nuevas políticas públicas, sino de entre nosotros hacerlas realidad, porque finalmente una política pública, un programa de gobierno, es esto que estamos haciendo hoy aquí, es esta capacidad que tenemos para leer hoy en libertad y decirnos a nosotros mismos, esto es lo que nosotros decidimos, este es el curso de nuestros destinos que nosotros mismos estamos decidiendo, ¿no? Nos cansamos del aprobio, nos cansamos de la corrupción, nos cansamos de que nos estén pisoteando el cuello y escupiéndonos en la cara, ¿no? Enajenándonos a través de un sistema de comunicación privado como lo hizo durante décadas el gobierno de México. Ya nada más para terminar y dar la oportunidad a Diego, que es el único que tiene autoridad moral aquí para hablar sobre los Flores Magón, les quiero leer algo. En pos de la libertad, disertación.
leída en la sesión del Grupo Regeneración. La humanidad se encuentra en estos momentos en uno de esos periodos que se llama de transición. Esto es, el momento histórico en que las sociedades hacen esfuerzos para transformar el medio político y social en que han vivido, en otro que esté en mejor acuerdo con el modo de pensar de la época y satisfaga un poco más las aspiraciones generales de la masa humana. Quisiera que tenga la buena costumbre de informarse de lo que ocurre por el mundo. Habrá notado de hace unos 10 años a esta parte un aumento de actividad de los diversos órdenes de la vida política y social en el mundo. Hoy vivimos ese proceso de transformación en nuestro país y en todo el mundo. Hay una convulsión social en el mundo. En Chile recientemente se acaba de echar a andar un proyecto para un nuevo constituyente, para una nueva constitución. Estamos a 200 años de comenzar a celebrar la integración de las primeras repúblicas en el continente, de las primeras constituciones, de aquel gran sueño bolivariano de construir una sola patria desde nuestros rincones, desde nuestra multinacionalidad, ¿no? Somos repúblicas plurinacionales, ¿no? No somos una sola masa, como nos han querido hacer ver y entender. Por aquí dice, me perdí un poquito por lo hecho tanto pinche rollo. Se piensa de un modo y se obra de otro distinto, decía Ricardo Flores Magón al Grupo Regeneración. Ninguna relación hay entre el pensamiento y la acción. A esta incongruencia del pensamiento y de la realidad, a esta falta de armonía entre el ideal y el hecho, se debe esa excitación febril, esa ansia, ese malestar, parte de este gran movimiento que se traduce en la actividad que se observa en todos los países civilizados para transformar nuestros medios. Este ambiente político y social, sostenido por instituciones caducas que ya no satisfacen a los pueblos, en otro que armonice mejor con la tendencia moderna a mayor libertad y mayor bienestar. México, como digo, no podía quedar aislado del gran movimiento sensacional de las sociedades humanas, y prueba de lo que digo es la agitación que se observa en todas las ramas de la familia mexicana. Ricardo le hablaba a las familias mexicanas, era parte de las familias mexicanas, es parte de nuestras familias, por eso está en cada rincón de nuestro país. México es el país de los inmensamente pobres y de los inmensamente ricos, y hoy seguimos teniendo esa realidad en nuestro país. Vamos acortando las distancias, pero esa es una tarea y un esfuerzo de largo aliento que vamos a tener que seguir construyendo todos desde nuestros espacios, desde nuestro cotidiano, desde el momento en el que nos levantamos a transformar nuestra realidad. Ese es el principio de nuestra lucha libertaria. Casi puede decirse que en México no hay término medio entre las dos clases sociales, la alta y la baja, la poseedora y la no poseedora. Hay sencillamente pobres y ricos. Los primeros, los pobres, nosotros, privados casi en lo absoluto de toda continuidad, de todo bienestar. Los segundos, los ricos, provistos de todo cuanto hace agradable la vida. México es y sigue siendo el país de los contrastes. Muchas gracias. Ahora va a hacer su intervención Diego Flores Magón. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias Gerardo por sus palabras, Iretan. Y bueno, pues esto da para hablar muchas cosas y no sé ni por dónde empezar, tal vez platicándoles un poco, ¿no?, del proyecto más en específico. ¿Esto qué contiene? Habíamos sacado antes, en el 2019 me parece, estos dos tomitos que seguramente ya ustedes han visto y espero que tengan, que son la primera época de Regeneración. Regeneración apareció en 1900 aquí en la Ciudad de México y luego dejó de existir en 1901 por la represión de la dictadura.
Y la segunda época apareció hasta 1904 en Texas, cuando por fin deciden exiliarse, y esa es la segunda época. Y la segunda y la tercera en realidad se parecen mucho, y por eso me pareció acertado incorporarlas en una misma paquete de producto editorial, y va de 1904 a 1906. Y este es un periodo que todos aquellos, y yo me imagino que todos ustedes que están familiarizados con esta historia, es absolutamente decisivo. Porque a partir de que Ricardo y sus compañeros, Enrique y Juan Sarabia y todos aquellos personajes maravillosos se encuentran en el exilio, han tomado la decisión, han llegado a la conclusión, mejor dicho, de que la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz no tiene viabilidad desde las instituciones que están corrompidas por la propia dictadura. Entonces, este grupo de intelectuales, de periodistas, se conforma como un núcleo revolucionario justo en este periodo, entre 1904 y 1906. Y lo que la historia, claro, el periódico que fue semanal en la primera época y luego quincenal, porque cada vez es más difícil sacarlo en la tercera, da cuenta de muchos sucesos. Pero si hay una historia amplia, un arco narrativo amplio, es el siguiente. Se encuentran en el exilio, deciden que la revolución es la manera como puede afrontarse la dictadura para restituir la libertad que ha sido aniquilada bajo la tiranía de Porfirio Díaz. El antecedente es desde luego el intento de organización de un partido político en México, el Partido Liberal Mexicano en 1901, que se reúne en San Luis Potosí, y muchos de los que participan ahí están en el exilio reorganizándose. Entonces lo primero que hacen es decir, vamos a hacer una junta que va a ser la encargada de coordinar a todos los simpatizantes del liberalismo contra la dictadura. Y lo siguiente que dicen es, si vamos a promover una revolución, un movimiento subversivo, ¿cuál es el proyecto de esta revolución? O sea, ¿cómo puede haber un proyecto revolucionario sin una declaración, o un propósito revolucionario, mejor dicho, sin una declaración de cuáles son las finalidades de ese movimiento? Y entonces lo que deciden hacer es articular, redactar un programa político. Y ese acaba siendo el programa del Partido Liberal Mexicano, que finalmente se publica en julio de 1906. Bueno, todo eso pasa en estos años y a través de los 62 números de estas dos épocas. El que llegan al exilio, el que se organizan, el que dicen... Y hay un elemento adicional que a mí siempre me ha parecido de una profunda significación, que dicen, ¿cómo vamos a articular un proyecto si no es consultando a nuestros simpatizantes sobre cuáles son los problemas, cuáles son las dolencias, cuáles son los agravios, cuáles son las soluciones? Y en estos números, mes tras mes, en 1905, en 1906, se lee ese ejercicio donde la Junta, primero en San Antonio, Texas, y luego en San Luis, Missouri, dice, se nos ocurre, simpatizantes, que estos son nuestros problemas. Y aquí los ponemos como un bosquejo, como un borrador de programa para que ustedes opinen. Y entonces los simpatizantes empiezan a escribir a la Junta que está en el exilio
y a decir, hay esta otra situación, hay este problema, en mi localidad sucede esto. Y ellos van escuchando e integrando todo este polifonía, ¿no?, que viene de las bases, para ir redactando enunciado por enunciado, claro, con un criterio intelectual y conceptual, con una capacidad de discernimiento, de discernir lo esencial y de dar una estructura lógica y políticamente persuasiva y contundente a todo aquello, ¿no? Entonces, a la par, entre 1905 y 1906, la Junta Organizadora comienza a organizar clandestinamente grupos de acuerdo con el plan de levantarse en armas en 1906. Y en septiembre de 1906, yo creo que el último número, ahorita se los digo, es de agosto de 1906, porque les clausuran otra vez de imprenta. En toda esta historia, pues hay una historia de persecución policíaca, de persecución judicial, de hostigamiento y de acoso, que va volviendo cada vez más difícil sacar el periódico, y llegan hasta agosto, que tienen que huir, se van a Canadá, y una gran aventura que se cuenta en el libro de Kaplan que mencionaba Gerardo, y en el libro ese de los precursores que también sacamos juntos. Pero todo esto para decirles que esa es como la historia amplia, ¿no? La historia amplia que se va escribiendo en estos números, y es una historia pues fundamental, porque es la historia. Ricardo, en sus últimos años, por ahí de 1921, 22, no recuerdo, le escribe a un compañero suyo, Nicolás Bernal, reflexionando sobre aquellos levantamientos de 1906, de septiembre, y le dice una frase que siempre se me ha quedado muy grabada. Le dice, con ese lenguaje suyo poético: fueron los pestañeos de un gigante que estaba por despertar. ¿No? ¿Para qué queremos otro juicio histórico que el del propio Ricardo, ¿no?, sobre los movimientos que él promovió? Fueron los primeros pestañeos de un gigante que estaba por despertar. El gigante es obviamente la revolución, que empezó a despertar con los pestañeos de 1906. Y eso es lo que ellos preparaban, ¿no? Me gustaría mencionar algo de reconocer a los archivos, ¿no? Porque yo siento que este esfuerzo existe en virtud de los archivos, y siempre me importa recalcarlo. Todo este trabajo editorial ha sido hasta cierto punto un derivado de una labor fundamental que ha sido el cuidado de la colección documental de mi bisabuelo Enrique, donde hay muchos de estos números, no todos. Cuando Gerardo propuso la idea de hacer una edición facsimilar, la neta, yo dije, no se puede. No se puede por el tamañote. Dije, va a ser un libro grotesco, la verdad. O sea, la gente va a acabar abajo de los sofás, ¿no?, de las salas. ¿Dónde vas a acomodar ese libro? No se puede. Y en fin, fue evolucionando, ya les platicó Gerardo, ¿no? Y me vino la idea de que vinieran dobladitos en un estuche. Sale. Sí, así sí se puede, ¿no? Y hasta está padrísimo, porque en el fondo pues es una réplica tal cual del periódico. Les decía de los archivos. Entonces, bueno, está el archivo de Enrique, mi bisabuelo, de ahí vienen muchos números, pero otras colecciones también, y aquí pues agradecer a los archivos que resguardan estos documentos y que además me permitieron ir con el escáner y la cámara a hacer copias para poder aspirar a tener esto, ¿no? Entonces hay mucho trabajo, mucha como obra negra, digamos, ¿no? Que ya que este libro puede perderse de vista, y por eso mi voluntad de recalcarlo, para que no se olvide, ¿no? En el archivo de Relaciones Exteriores, como es obvio, ¿por qué? Porque ya les dije que estaban en el exilio, y el gobierno de Porfirio Díaz pone a todo el aparato consular y diplomático mexicano
a espiar a estos conspiradores revolucionarios. Y por eso, en el Archivo de Relaciones Exteriores, los cónsules mandaban el periódico: miren lo que se está publicando aquí en San Antonio, Texas, estos improperios contra el presidente. Y entonces, como resultado de ello, en Relaciones Exteriores hay una cantidad enorme de periódicos muy bien conservados, muy bien clasificados, y ahí los fuimos a digitalizar una parte. En la Biblioteca Lerdo de Tejada hay otros, y luego los que nos faltaban los fuimos a encontrar en un archivo en Ámsterdam, donde fueron a llegar por historias muy padres que otro día les platicaré, pero que ahorita va a aburrir a algunos y mejor me las ahorro. Pero el chiste es que hay un trabajo ahí, ¿no? De ubicar, y además de mucha como fraternidad en la causa de que esto se preserve y se conozca, ¿no? Ningún archivo cobró, abrieron sus puertas, rebuscaron cuando algo se nos estaba perdiendo para que esto exista, ¿no? Entonces me hace muy importante recalcar ahí Gaby Pulido, que nos ayudó abriendo puertas de las colecciones, y bueno, individuos que hay en esta historia, ¿no? Que el mismo Nicolás Bernal, que salvó los documentos que están en Ámsterdam, están porque Nicolás Bernal dijo: esto es importante, vamos a mandarlo para allá, y gracias a eso el último número, ya lo verán, que tiene hoyos, está así porque es el único ejemplar en el mundo. Se preserva en Ámsterdam por una historia muy fortuita de la aventura de estos documentos, y está comido por las ratas, y no hay mejor copia, ¿no? Entonces, no solamente eso, o sea, hay una selección además de los que se preservaron mejor, y algunos se conservan muy mal, pero es lo mejor que hay y es lo único que hay, ¿no? Entonces, por increíble que parezca, hay de algunos números un ejemplar aquí, un ejemplar allá, y es todo lo que queda, ¿no? Del papel que es tan frágil. Entonces, sacar esto tiene una trascendencia que va más allá de la lectura nada más, ¿no? De cada uno de ustedes, que es que ya existen miles de copias de esos números, de los que acaso se conserva un solo ejemplar existente. Y eso es muy importante, creo yo. Y bueno, pues hay muchas cosas más de las que podríamos platicar, pero creo que ahí lo limitaría yo a la parte editorial, al esfuerzo de los archivos, de la documentación, celebrar que esto exista. Y nuevamente, no existe de manera casual, ¿no? O sea, esto no pudo haber salido en tiempos de Peña Nieto, ¿no? O sea, no nos engañemos sobre eso. Existe porque hay un Calderón, imagínense, ¿no? Existe porque este es un momento, es una coyuntura de coincidencias, de convergencias, donde algo así es posible, de pronto, de manera insospechada. Como dice Gerardo, nunca se había hecho esto, nunca. El propio año de Ricardo Salvador. Y yo les decía una cosa hace rato, y la digo ahora: este año son 100 años de la muerte de Ricardo. Bueno, ¿saben qué? El próximo son 150 años de su nacimiento. Entonces vamos a seguir dando lata y aprovechando las oportunidades que se nos presenten para hacer ruido. Y cerraría con una reflexión. De todo lo que se haga en torno a la figura, todo importa. Pero desde mi muy humilde opinión, lo que más importa es que se lea a Ricardo. Porque Ricardo escribió mucho, fue un escritor. Y escribió unas cosas que cuando las lean, si no es que las han leído ya, se van a quedar de a cuatro, realmente. En el epistolario, que sacamos también juntos. Por ejemplo, ahí les suelto una, y con esa cierro. En ese epistolario de cartas que Ricardo escribe en sus últimos años, dice, por ejemplo, algo que les dejo ahí para que lo mediten. Dice que él es revolucionario
por su sensibilidad a la belleza. Soy demasiado, me irrita demasiado la fealdad. Con otras palabras lo dice. Me asombra demasiado la majestuosidad de la naturaleza. Miro al cielo y veo a los astros, y luego veo al hombre y lo encuentro humillado y subyugado, y no lo puedo tolerar. Ricardo Flores Magón es un revolucionario mexicano que actúa a partir de una sensibilidad sobre la majestad del ser. Y ahí empecemos. Leamos, releamos por favor a Ricardo. Por eso vale la pena sacar estos libros y que sean gratuitos y que los saque el Congreso y que salgan en el año de Ricardo, para decirle a todos, y en esta feria además, lean por favor a Ricardo, se van a sorprender profundamente. Y bueno, ahí lo dejo. Muy bien, pues nos queda un tiempo apretado. No llegó nuestro compañero López Casarín, que es también diputado federal por el Partido Verde, compañero cultísimo, amante de los libros, de la lectura, comprometido, parte de la coalición gobernante Juntos Hacemos Historia. López Casarín inclusive nos abrió también por primera vez un espacio en la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces, antes de que se nos desintegre la reunión, ya todo el mundo va a formarse al stand para recibir 100 polípticos. Son 100 los que se van a dar y 200 de la primera época, exacto. Entonces, sí, exacto, los primeros 100 no les damos, les vamos a dar a los segundos. No, terminamos entonces, porque ya está muy inquieto el auditorio, comentando que hicimos el año que entra 150 del nacimiento de Ricardo Flores Magón. Nosotros promovimos en la Cámara que este fuera el año de Ricardo Flores Magón. El compañero presidente hizo lo propio con el gobierno federal. Seguramente coincidiremos que el año que entra sea el año del gran general Francisco Villa, se cumplen 100 años de su asesinato. Entonces, de cualquier manera, ya hicimos un compromiso, ya vi la cara que puso Diego Flores Magón, de que saquemos la cuarta etapa, nada más, ¿no? Que es un reto grande, a los 150 años merece ese homenaje. Y finalmente decirles que cuando se va a perseguir a Estados Unidos, quiero cerrar con esa anécdota, con esa historia, porque a Ricardo Flores Magón le pasa como al compañero presidente que le dicen Obrador, o acaso Charro Negro que me dice Noroña, nos identifican por el apellido materno. Y Margarita Magón estaba moribunda y habían detenido a Jesús y a Ricardo. Enrique, el más pequeño, se había salvado de la detención, cuidaba a Margarita Magón y le dice Margarita: Enrique, no sabes lo que me pesa morirme sin despedirme de mis hijos. Pero lo que más me irrita es que nuestros amigos le hayan pedido al presidente Díaz que los dejara venir a verme y le hayan dado el gusto de negarles el permiso. Estaba en muy mala situación de salud ya Margarita Magón, tocan a la puerta de su casa y era un enviado del presidente Díaz. Y le dice que quiere hablar con Margarita, con doña Margarita, pasa y le dice: doña Margarita, sus hijos van a venir a verla. Uy, no sabe lo que agradezco, yo pensé que el presidente Díaz no tenía un rasgo humano. Sí, van a venir, pero el presidente quiere pedirle algo. ¿Qué quiere el presidente de mí? Dice, bien, perfecto. Entonces cierro con la historia. Le dice: ¿qué quiere de mí el presidente Díaz? Y él le dice: quiere pedirle, sus hijos van a venir a verla, pero que se apresuren, si no, no van a alcanzarme, van a venir a verla, pero el presidente Díaz quiere solicitarle que le pida a sus hijos que se comprometan a no volver a atacar. Doña Margarita se queda pensando y le dice: mire, antes prefiero ver a mis hijos colgados de ese árbol a que se retracten de su lucha contra la dictadura. Y Margarita Magón muere sin ver a sus hijos. Jesús, a partir de ese quiebre, siempre fue un hombre de una pieza,
pero él no sigue a Estados Unidos, él se queda en México titulándose y dedicando su compromiso y su trabajo a la defensa del pueblo, y Ricardo y Enrique, con un núcleo duro del Partido Liberal, hacen toda esta hazaña de, en condiciones de percepción tan fuertes o más en Estados Unidos, sacar esto que les hemos presentado. Me decían, ¿una pregunta? 5 preguntas no da. Tenemos que entregar el changarro aquí en 10 minutos. No alcanza. Yo digo que no alcanza, pero a ver, acá abrimos el micrófono. ¿Dónde está el micrófono? No alcanza. Yo digo que, a ver, 2, y ahí vemos qué tanto no agarre el monte. Preguntas. A ver, ya están los 2 que es que es doble premio. Es que me están diciendo, no voy a decir, ya están quienes quieren intervenir.